el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, verso 8, dice, ¿ya estás ahí? Dice, pero recibiréis poder. Di conmigo, recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Repite ahí conmigo, me seréis testigos. Una vez más, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Costa Rica. Ahí menciona tu nación, y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, dice Jesús a los discípulos fieles. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí se encargó mi amado Jesús de abarcar toda nación habida y por haber. Así que México está incluida. Seremos testigos en esta tierra de nuestro Señor Jesús. Yo quiero ser un testigo tuyo, Señor, y te quiero repetir hoy a ti que me estás viendo y que me estás escuchando y que estás aquí en el auditorio. Esta palabra es para los discípulos fieles de Jesús. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, que me encuentres como un discípulo fiel a diario. Amén. Estamos viviendo tiempos súper complicados. 2021. Nadie se esperaba que fuera agosto 2021 y seguiríamos aquí. En medio de una pandemia. Estamos viviendo en épocas difíciles en muchas áreas de la existencia humana. Esta pandemia nos tiene aterrorizado. Bueno, no voy a generalizar, pero al mundo lo tiene aterrorizado, es lo que quiero decir. Está filtrándose este encierro de muchas otras formas en la casa, destruyendo la institución que el Señor ha creado, la familia, gente que se ha quedado sin empleo, gente que la ha pasado realmente mal, gente que ha despedido a familiares que de plano no pudieron decir adiós, gente que les ha tocado decir hasta luego a sus familiares, ya sea por COVID o muchas otras enfermedades. Para mucha gente no es un tiempo fácil, pero yo creo que como cristianos y como hijos de Dios es un tiempo para que nosotros podamos hablar el mensaje que ha traído paz a nuestro corazón. Yo no puedo encontrarme ahora con alguien que esté enfermo y no decirle que Dios me ha sanado. Yo no puedo encontrar ahora a alguien triste y decirle que el Señor es mi gozo, que Él me ha sacado del oprobio, que Él es mi todo. Es una responsabilidad de los discípulos fieles del Señor divulgar la palabra y el evangelio en tiempos difíciles. Y yo creo que es un tiempo en que la iglesia ha dejado de ser iglesia, en un tiempo en que nos hemos tomado todas esas noticias negativas, nos las hemos apropiado, las hemos incluido en la iglesia, las hemos incluido en nuestra familia, en nuestra casa, y hemos dejado de ver a los que están padeciendo. Pero no tengo duda que este es un tiempo de oportunidad para el evangelio, para el mensaje de Jesucristo. En un tiempo bien difícil para mucha gente, yo sé que la iglesia debe de entender que este es un tiempo de oportunidad. Di conmigo, oportunidad. Esta es mi oportunidad para anunciar el mensaje de Jesús. Así que puedo decir, como hijo de Dios, que es un tiempo emocionante también. Para este tiempo nací. Para este tiempo naciste. Es un tiempo emocionante, un tiempo para que la palabra de vida que se ha depositado en nosotros dé vida en otros. Esa palabra que un día se depositó en nuestro corazón para que diera vida eterna, es tiempo de que ahora la iglesia divulgue esa palabra de vida para que dé vida en otros que incluso están muriendo literalmente
en este momento. Gente que está desamparada y que necesita una palabra de Dios. Este es un momento de oportunidad, iglesia. Este es un tiempo en que tenemos que tomar una decisión simple. O vivimos por fe o nos enfrascamos en el temor. Simple, fe o temor. ¿Qué vas a decidir tú? Es una decisión súper puntual. O vivimos por fe o vivimos en temor. Es tiempo de tomar esta decisión también. O vivimos como discípulos del Señor o dejamos que otros tomen el lugar que se nos asignó cuando fuimos creados. Yo le he dicho al Señor, yo quiero, úsame. Creo que toda mi juventud se lo he dicho. Probablemente no tan consciente como lo digo ahora a mis 40 años. En muchas de mis canciones lo podrás escuchar. Creo que la primera canción que escribí o la primera canción que grabé se llama Quiero Vivir. Y habla de eso, quiero vivir para ti, Señor. La que escuchan a la hora de entrar la transmisión. Y te bendigo con todo lo que tengo y lo que soy. La pastora canta mejor que yo, ¿no? Con todas mis palabras y mi corazón. Siempre he querido entregarme a Dios. Y cuando veo este tiempo de oportunidad es cuando tengo la certeza de que para este tiempo nací. De que todo lo que he vivido, bueno y malo, son herramientas para que yo pueda predicar de mi Jesús. Yo no sé si es la edad, pero hoy no me da pena con nadie hablar de mi Jesús. Yo creo sinceramente que es el Espíritu Santo derramado sobre mí y derramado sobre muchos que predican. Yo sé que hay mucha gente que predica en la iglesia. Hoy quiero hablar a los jóvenes. Hoy quiero hablar a los niños. Hoy quiero hablar a los matrimonios jóvenes, a los adultos. Hoy quiero hablar a los ancianos. Este es el tiempo para el que naciste. Dios te quiere usar. Cuando Gaby y yo nos casamos, yo te he enseñado, bueno, no se alcanza a ver, pero quisimos poner dentro de nuestra argolla, yo tengo la letra G, mi esposa se llama Gaby, y dice, úsanos. Siempre ha sido un deseo. No tenía muy claro cómo tendría que ser, pero hoy tengo bien claro que estoy plantado en una iglesia maravillosa. Mi casa es muy bonita, viva México. Y que he nacido para este tiempo para predicar del Evangelio. Te he dicho varias veces, yo veo butacas rojas y pienso en gente nueva entrando a esta iglesia. Pero tú y yo tenemos que atrevernos a abrir la boca y a entender que para este tiempo nacimos. Para este tiempo nacimos. No importa si tenemos una semana de tener a Cristo en nuestro corazón, un mes, un año, una década, 50 años. Tenemos las herramientas necesarias para hablar de la bondad, de la misericordia de mi Señor y de la salvación que nos ha regalado. Dime algo. Cuando estás en tribulación, ¿no te sientes agradecido de tener un ancla en Jesús? De poder decir, estoy triste, pero puedo acudir a alguien que me dé alegría y gozo. Puedo orar a mi Señor. Puedo levantar mi voz y clamar por ayuda. Señor, ayúdame. ¿No te sientes aliviado de tener un Dios real? Hay gente que no lo tiene. Y hay gente que está en una búsqueda diaria, por algo que les ayude. Y se meten en cuantas cosas raras te puedas imaginar. Uno pensaría
estamos en tiempos difíciles, van a entrar por la iglesia, en cualquier momento ahí vienen. No, ¿sabes qué? En el camino el enemigo ya les habló de otra cosa. Tardarán poco o mucho en darse cuenta que han sido engañados, pero alguien no tomó la responsabilidad de hablar de Jesús. Yo le he pedido al Espíritu Santo que me libre de ser así, porque he sido así, porque por muchos años fui así. Jóvenes que están aquí tienen un llamado a predicar el evangelio. Qué bueno que puedes estar hoy en una cámara, en una consola, en una transmisión. Dios te está usando, no tengas duda de eso. Pero también tenemos un mensaje importante para dar. Ya sea que estés viviendo en la tribulación o ya sea que Dios ya te haya sacado, tienes herramientas para predicar de Jesús. Así que para este tiempo hemos nacido. Amén. ¿Alguien lo cree? Escucha estas estadísticas. Hoy me tengo que ir bien rápido. Dice, saqué el porcentaje de cristianos evangélicos en algunas partes del mundo. El Líbano, Medio Oriente, cristianos evangélicos 4%. México, cristianos evangélicos 11%. China, cristianos evangélicos 8%. ¿Sabes qué noto en estas estadísticas? 1, en Medio Oriente te matan si predicas de Jesús, 4%. En China te arrestan si predicas de Jesús, 8%. Anoté aquí una frase que encontré de personas de una iglesia y me encantó. Dice: no abandonaremos nuestra fe a causa de la represión, no abandonaremos nuestra fe a causa de las autoridades. Los llevan presos por predicar el evangelio. Si encuentran sus iglesias, los llevan presos. Son iglesias clandestinas, 8%. México, un país libre, un país donde puedes predicar a quien sea, donde te puedes parar en el camión y hablar lo que tú quieras, donde puedes pararte con alguien enfrente de alguna autoridad y poder hablar de Cristo, donde podemos salir a las redes a miles y miles, puedes hablar de Cristo libremente, 11%. ¿No crees que algo está fallando? Yo estoy fallando. Porque podemos hacer más, porque podemos hacer mucho más en una tierra libre. ¿Verdad que cantamos somos libres? Una generación que canta tu gracia. Somos libres en lo espiritual y tenemos el privilegio de estar en una tierra libre y no predicamos. Esto va más allá de medidas sanitarias, de si me puedo acercar o no, de si puedo visitar a alguien o no. Hay gente que la están matando y gente que la están encarcelando por hablar de Jesús, del Jesús que hoy te está enviando esta palabra. Hoy en China tendríamos que escondernos. No podríamos ser ni la mitad de los pocos que estamos aquí reunidos en un lugar escondido. No podría viajar con mi Biblia. Mi Biblia no podría ser de estas grandotas. Tendría que poderla esconder. Pero aquí 11%. Está cañón, ¿verdad? Está fuerte. Y me gustaría que con estos datos podamos leer una vez más Hechos capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo quiero decirte, iglesia, que el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo no tenemos que esperarlo más.
El Espíritu Santo está aquí disponible para ti y para mí. Dile: ven, Señor, ven, Espíritu de Dios, y lléname. Yo quiero recibir ese poder. Cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, dice Jesús, le dice a sus discípulos fieles: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en México y en toda la tierra, hasta lo último de la tierra. Yo quiero, Señor, lléname, Espíritu Santo. Hoy Dios está llamando a los discípulos fieles que quieren vivir dominados por el Espíritu Santo para llevar el evangelio a los demás, a los que están en angustia y necesitados, como tú y yo estuvimos un día. Yo quiero, apúntame, Señor. Tenemos una nueva oportunidad, iglesia. Yo espero que nadie se ofenda que lo vea de esta forma, pero el mundo está nuevamente en temor, y yo lo veo como una oportunidad para el evangelio. Hay nuevas variantes del virus, la Delta y no sé cuántas tantas. Que si las vacunas ya no sirven, que si la que se creía más efectiva, ahora necesitas otro shot, que si el tapabocas sirve o que ya no sirve, que si esto, que si el otro, que debes de quedarte una vez más, que debes de encerrarte una vez más, que debes de callarte una vez más, que no puedes ni hablar en público, que no puedes estar libre con un bozal todo el tiempo, teniendo una careta que te deja ser otra persona enfrente de los demás. Y quiero ser bien claro: no te estoy diciendo que te quites el tapabocas, ni que salgas, ni nada. No quiero ir en contra de lo que tu gobierno te esté diciendo. Lo que te quiero decir es que hay un mundo que está en temor, y esa es una oportunidad para la iglesia. Esa es una nueva oportunidad. Hay un sinfín de información respecto a esta pandemia, respecto al virus. Tal parece que no nos quieren dejar salir. Tal parece que tardaremos en ser libres. Hay gente que dice: nada será como antes. Qué bueno que haya temor, pero que en la iglesia no exista ese temor, porque nuestra tarea es hablarles de la libertad en Jesucristo. En nosotros no puede existir ese temor. Sin embargo, a la iglesia el enemigo ha tratado de congelarla, ha tratado de meterla en ese pensamiento del mundo. Tal parece que estamos en stand-by, y para Satanás y el infierno, qué comodidad es esta. Pero no en mi casa, pero no en mi corazón. Y eso es una determinación que cada uno tiene que tomar. Y me da gusto ver gente que levanta aquí su mano, y que puedo sentir en casa que el Espíritu de Dios está llamando a gente a levantarse valientemente para predicar el evangelio una vez más. En medio del temor, la iglesia se levanta con osadía. La iglesia se levanta llena del Espíritu Santo para predicar de aquel que salva. Podremos morir hoy mismo, pero tengo la paz de tener a Cristo en mi corazón. Pero no tengo paz de que si mañana se va con el que hablé hoy y yo no le haya predicado y se haya ido sin Jesús. Eso no me da paz. Hay siempre oportunidades para hablar de Jesús. Y yo le he dicho al Espíritu Santo: no permitas que yo pierda ninguna. Repito, hay gente en la iglesia que predica, que es ejemplo. Si tú conoces a alguien que sea así, dile: enséñame, ¿qué haces? ¿Cómo le haces? Ora al Espíritu Santo y también dile: ponme palabras. Pero tienes todo para hacerlo, tienes al Espíritu Santo de Dios. Ayer escuchaba el título, el comienzo de un video que me mandaron. Me dio curiosidad por lo que decía y dije: le voy a dar 3 segundos de oportunidad. Se titulaba:
tercera ola de contagios en México es monstruosa. Así lo leí, ¿no? Era un texto, pero así lo leí. Monstruosa. Tercera ola de contagio en México, monstruosa, infundiendo temor. Pero eso es bueno. Roberto, ¿cómo? Es otra oportunidad para la iglesia. Es otra oportunidad para que se levante la iglesia a ser iglesia. Alguna vez prediqué aquí, te conté que el primer día de las vacunas en la zona que tenemos cerca, mi corazón se partía de ver cómo la gente se abalanzaba, y de verdad lo entendía. Era una esperanza para ellos. Y yo decía, se nos está yendo esta oportunidad. No conocemos el tiempo de nuestra visitación. Y cuando veo esto, nuevamente las noticias, nuevamente la gente teniendo miedo, yo digo, gracias Señor, porque tenemos una oportunidad más para predicar, para hablar de la sanidad en Jesús, para hablarle al enfermo, para hablarle a aquel que en los planes está que mañana ya no esté en esta tierra, pero hablarle hoy para que vaya a una vida eterna con Cristo. Es una buena oportunidad para la iglesia. Ve ahí a Hechos 8, allá adelantito. Cuando Cristo fue predicado en Samaria. Hechos es la historia de la iglesia primitiva. La iglesia que se levanta después de que el Señor Jesús muere, resucita y asciende al cielo. La iglesia que se levanta es la iglesia en Hechos, la primera iglesia. Por eso se le dice la iglesia primitiva. El capítulo 8, versos 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Quiero que lo digas conmigo. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Escucha, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Así que había libertad. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que también por medio de Felipe había sanidad. Y dice el verso 8: así que había gran gozo en aquella ciudad. Había por medio del Espíritu de Dios en Felipe libertad, sanidad y gozo en todo Samaria a causa de lo que él predicaba. Yo veo naciones necesitadas de libertad. Yo veo un México necesitado de sanidad. No solo del COVID, de tantas cosas que hay. Niños muriendo de cáncer, gente con diabetes, gente con hipertensión, muchos contagiados de COVID. Una nación necesitada de sanidad y una nación necesitada de mucho gozo. ¿Cuánto le hace falta a mi México tener gozo nuevamente? Yo no sé si has ido a la calle y lo has notado. México no es el mismo. Yo siempre le digo a mi esposa, cuando recién la pandemia había memes o imágenes y decían: un día pronto saldremos y nos abrazaremos de nuevo. Y sales al tránsito y cuando ves que todo mundo se te cierra, todo mundo te toca la bocina, todo mundo saca el brazo y hace una seña característica en México, tú dices: ¿no que nos íbamos a abrazar? No somos los mismos. Necesitamos el gozo del Señor. El Señor necesita a alguien que predique de Cristo. Ahora, nosotros no podemos vivir atemorizados, iglesia. ¡Aviva México! No podemos vivir atemorizados. Dile al que está al lado: no podemos vivir atemorizados. Si es tu esposa, tu esposo, tu novia, tu hijo, tu hija, tu amigo, amiga, dile: no puedes vivir atemorizado. Nosotros hemos sido llamados, escucha, a vivir una vida sobrenatural. No podemos vivir en temor.
Hemos sido llamados a una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural que es una vida llena del Espíritu Santo. La realidad del Espíritu Santo es vivir una vida en lo sobrenatural, y ese es el terreno de mi amado Espíritu Santo. Hemos sido llamados, escucha, a ser hombres y mujeres que creen en lo imposible, que no le temen a nada, que viven para el deseo de Dios, que creen con firmeza de que el mundo necesita a nuestro Dios. Y necesitamos vivir dándolo todo hasta la vida para predicar a Jesús y rescatar a todo el que podamos de las fauces del infierno. Dar todo. No podemos estar atemorizados. Ha sido llamado a una vida sobrenatural. El que se atreve a vivir en lo sobrenatural, que es la realidad del Espíritu Santo, está dispuesto a todo por Jesús. Checa ahí en Hechos 11, ahí adelantito. Aquí ya está hablando de Pablo. A Pablo, de pronto él va a visitar a Felipe muchos años después. Felipe ya tiene 2 hijas que profetizaban. Ya se levanta una generación llena del Espíritu Santo en casa. Y se le aparece, llega un profeta de nombre Ágabo. 21:10 dice: va a visitar a las hijas de Felipe Pablo. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, está diciendo Pablo, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo, escucha, dice Pablo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ese es un hombre que está entrando en lo sobrenatural, que se está atreviendo a entrar en la realidad del Espíritu Santo, porque es un hombre que está dispuesto a todo por Jesús. Recibe una promesa de un profeta certero. Ahí lo puedes leer en el que estaba yo perdido, en el capítulo 11, cómo Ágabo da profecías certeras. Y aquí le dice a Pablo: así te va a suceder, te van a entregar amarrado. Y él dice: quieres entristecer mi corazón, pero si yo estoy dispuesto a dar la vida por Jesús. Me quieren amedrentar que si le predico a alguien me voy a contagiar. Déjame decirte que estoy dispuesto a dar la vida por Jesús. Pero no me vuelve a pasar quedarme callado. Dispuestos a dar la vida. Yo no vuelvo a llegar tarde con alguien que necesitaba salvación, que necesitaba oración. No me vuelve a pasar. Una vida sobrenatural, ¿tú la quieres? Pídesela al Señor. Una vida sobrenatural llena del Espíritu Santo que nos impulse y ayude a evangelizar el mundo, escucha, sin miedo de lo que pueda pasar, viendo solo el beneficio de ir y predicarle al necesitado de Dios. ¿Sabes cuál es ese beneficio? Un alma más en los cielos, fiesta en los cielos, un alma menos en el infierno, un alma más allá con la cual compartir la gloria. ¡Ah, qué beneficio! Tenemos que vivir viendo esos beneficios y predicarle al necesitado. Tenemos herramientas, iglesia, palabra tenemos. En Aviva México tienes palabra para aventar para arriba. 6 a.m. transmisión de oración con los pastores Toño y Elisa. Más de 400 y tantas oraciones. Ahí siguen. Puedes meterte y orar a cualquier hora.
Tienes aquí 3 reuniones a la semana donde hay palabra del Espíritu Santo. Tenemos la cuenta de YouTube, Spotify, Apple Podcast, donde puedes escuchar todas las conferencias. Pronto vamos a empezar a subir la temporada 1, prédicas de 1986 del pastor Fernando Sosa. Te conviene que te suscribas ahí. ¿Ganamos algo? No, ganamos que la palabra te entre para que te levantes como un hombre, una mujer que vive en lo sobrenatural. Porque hay palabra del Espíritu Santo aquí para aventar para arriba. Así que tenemos palabra, tenemos milagros para hablar a la gente. Dice Hechos que Felipe predicaba y la gente se convertía oyendo y viendo las señales. ¿Cómo que oyendo? Los testimonios, viendo las sanidades que ocurrían en el momento. Tenemos milagros, claro. Hoy estábamos allá arriba comiendo con unas personas, Toño y yo. Tuve cáncer, tan fácil, ¿verdad? Tuve cáncer. Y predicas de Jesús. Y predicas de Jesús. Y a lo mejor nunca te ha pasado nada, pero puedes decir, ¿sabes? Yo conozco a uno que Dios le sanó. Déjame contarte un poquito porque no me sé bien la historia, pero más o menos siempre la cuenta cuando predica y a veces se hace bolas, pero más o menos es así. Hay milagros, pero yo sé, estoy seguro que tú tienes milagros propios para contar. Para decir al mundo que tenemos un Dios verdadero. Yo le decía a estas personas, finalmente lo tangible, la sanidad, lo material, no es lo que importa, es que el Señor vino y murió por mí y se sacrificó y resucitó al tercer día. La salvación es lo que importa. Y déjame decirte, la palabra, el mensaje de la cruz es suficiente. Tenemos muchas herramientas, pero el mensaje de la cruz es suficiente. El Espíritu Santo es suficiente. En la iglesia primitiva al instante predicaban. Iglesia, un milagro en tu vida no es un regalo para ti nada más, es un regalo para todo aquel que puede ser beneficiado con la vida eterna a causa de enterarse de que hay un Dios real buscándoles, un Dios que les dice te amo. La vida sobrenatural, así se llama este mensaje, sobrenatural. En el diccionario, sobrenatural es que excede los términos de la naturaleza. En otras palabras, lo sobrenatural escapa del límite de las leyes naturales. Y ese es el terreno del Espíritu Santo. Como cuando Josué estaba en medio de la batalla y todavía no acababa con sus enemigos, pero él tenía la promesa de que ese día iba a acabar con sus enemigos. Y Josué necesitaba luz de día para poder hacer esa batalla y terminarla. Y él habló al sol y a la luna y les dijo: detente. Hoy sabemos que lo que se detuvo fue la tierra. ¿Sabes qué pasaría si la tierra se detiene? Saldríamos disparados. Todo lo que puedes ver, edificios, mares, tú mismo, todo saldría disparado, chocando entre sí. Son leyes naturales. Pero mi Dios, por sus promesas, por su pueblo, aún rompe esas leyes naturales y entra en el terreno de lo sobrenatural para poder cumplir esa promesa. Y ¡pum! La tierra se detuvo y la luz de día duró 24 horas para que Josué pudiera tener su promesa en la mano, su victoria completa. Así que lo sobrenatural escapa el límite de las leyes naturales. Sí, mi Dios se abre camino donde no lo hay para cumplir sus promesas y para poder cumplir su plan de salvación, su precioso plan de salvación. Y por toda la Biblia lo puedes leer. El mar muerto se abre, las plagas de Egipto para liberar a su pueblo, el maná para alimentar a su pueblo, alimento cayendo del cielo para alimentarnos.
Impresionante. La tierra detenida a causa de Josué, lo que te explicaba, la fuerza de Sansón cuando el Espíritu Santo venía sobre él, mató a 1000 hombres solo. Imagínate esa fuerza sobrenatural, excediendo los límites de las leyes de la naturaleza. La iglesia no puede estar congelada más. Aviva México y todos aquellos que nos ven de alguna otra iglesia, la iglesia no puede estar congelada más. Ya basta, ya basta. Alguien debe de abrir la boca al mundo, y yo he decidido ser uno de ellos. Me encantaría que cada uno de los que están ahí conectados pudieran decir: yo también decido ser uno de ellos, los que abren la boca al mundo y predican a Jesús. David, que Dios te use como un evangelista para tu generación. Isaac, Luisa, arquitecto, que Dios le use como un evangelista para su generación. Javi, eres un ejemplo y un evangelista desde que era yo chiquito. Siempre quiero hacerle esa broma, pero hasta ahorita se dio. Tengo la misma edad de Javi. Pero siempre ha sido un ejemplo, Javier. Un evangelista en carne y hueso. Y yo he decidido ser uno de ellos. Toda prédica, siempre te lo digo, es un llamado a la acción. Y yo doy gracias al Espíritu Santo que me haya hablado esta palabra para darle un llamado de acción a la iglesia. Sal del temor para levantarte en la vida sobrenatural del Espíritu Santo para hablar de Cristo. La iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, fue una iglesia que se movió en lo sobrenatural 100% porque estaba llena del Espíritu Santo. Vivía la realidad del Espíritu de Dios. En la Biblia, de tapa a tapa, Dios nos habla de hombres, escucha, hombres dispuestos, mujeres dispuestas y llenos del Espíritu Santo, que fueron usados sobrenaturalmente. No hay diferencia entre la iglesia de los Hechos y nosotros, más que esas palabras: disposición y llenura del Espíritu Santo, obediencia a Dios. ¿Quieres moverte en lo sobrenatural de Dios? Levanta conmigo un dedo y di: obediencia, disposición, llenura del Espíritu Santo. O sea, búsqueda incansable del Espíritu de Dios. Y yo quiero vivir así, una vida sobrenatural. Llevo semanas pidiéndole al Señor. A veces me pregunto: ¿no estaré pidiendo algo demasiado loco? ¿No me estaré metiendo en algo así de que el que pide paciencia prepárese para tener problemas? Señor, yo quiero vivir una vida sobrenatural. Hace poco se lo contaba a mi pastor ahí en su oficina, y yo le decía: quiero hacer esto porque yo quiero vivir una vida sobrenatural. Y se lo he pedido a Dios. Creo que puedo decir que he tenido unos últimos años viviendo en lo sobrenatural, pero quiero más y quiero más del Espíritu Santo. Un evangelista llamado John G. Lake escribió, yo lo puse ahí en mi Instagram, dice: ningún otro libro mejor ha sido dado nunca a la humanidad aparte de la Biblia. Las cosas increíbles registradas en ella, que los hombres experimentaron y que los hombres realizaron en el nombre de Jesucristo mediante la fe por el poder de Dios, permanecen para siempre aquí, para siempre, como un incentivo para todo hombre que entre y trabaje donde ellos lo hicieron. Y yo puse: yo quiero vivir una vida sobrenatural. ¿Cuál es ese terreno en el que ellos lo hicieron? En lo sobrenatural, el territorio del Espíritu Santo, la fe sobrenatural, la fe que excede todo conocimiento, la fe que excede toda imaginación, una fe audaz. Yo quiero vivir una vida sobrenatural, Señor. Aquí hay tantos ejemplos que cuando leo a Felipe, yo digo: Señor, qué emocionante vivir eso. Haznos vivir eso, por favor. Y más, y más, y más.
En esta frase quise buscar, siempre que leo y que no entiendo bien o al 100% una palabra, la busco, y busqué incentivo. Incentivo es esto, que impulsa a hacer o desear una cosa, especialmente a obrar o hacer determinada cosa mejor o más deprisa. Así que cada historia en la palabra de Dios, cada palabra que el Señor me ha dado aquí en estas hojas, a mí me incentiva, y eso me hace ser mejor, me hace ir más deprisa en mi tarea, que es predicar de Jesús. Y yo le dije al Señor, esta tiene que ser una semana perfecta. Por eso cuando nos sentamos a comer, hablé de Jesús. Y yo el lunes salí de la casa y yo dije, tengo que tener la oportunidad de testificar a alguien. Les voy a ser sincero, yo convivo con poca gente que no sea cristiana, pero yo decía, Dios, dame una oportunidad. Y llego a casa de un amigo y su nuera con el pie vendado, y lo primero que dije, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? Y yo sabía que era el Espíritu Santo dándome esa oportunidad de vivir en lo sobrenatural, orando por alguien. Y después llegó alguien más al cual le pude dar palabra de esperanza, palabra de ánimo, palabra de Dios. Voy por la semana perfecta. Yo le he dicho al Espíritu Santo, ay de mí si no la cumplo, pero que todo aquel con el que yo me pueda cruzar va a escuchar de ti, Señor. Es que es de decisiones. No es que quiera decirte yo soy el wow y yo voy a predicar y yo esto. Es que quisiera que todo aquel que me escucha dijera, yo quiero lo sobrenatural y quiero ser esa iglesia que se levanta a predicar. Sí, ya predico, sí, ya he hecho, sí, ya traigo gente a la iglesia, sí, ya he llevado gente a la oración, pero quiero hacer más, quiero hacer mucho más. Yo quiero que el 11% de mi nación deje de ser ese número deplorable en una nación libre, que crezca porque la iglesia se levantó creyéndole a Dios a tener una vida sobrenatural por encima de las circunstancias, por encima del temor. Tenemos fe, por encima de la enfermedad está mi Jesús, por encima de todo está la salvación de mi Dios para todos, como un regalo especial de mi Dios, su plan de salvación. Que sea mi prioridad. La iglesia de los Hechos no se frenó, creció exponencialmente en un tiempo de persecución voraz. A ellos los mataban. Se había prohibido que predicaran de Cristo, y ellos oraban y llenos del Espíritu Santo decían, danos de nuevo, Señor, para predicar tu palabra. No entraban en temor a causa de que les habían prohibido hablar de Cristo. Oraban por más valentía, por más osadía para hablar de Cristo resucitado. Y hablaba Pedro y se convertían 3,000, 5,000, y se convertía todo mundo, hasta los más duros. ¿Qué diferencia hay de esa iglesia a la de ahora? Obediencia, disposición, llenura del Espíritu Santo. Una iglesia que ha dejado de ser iglesia, pero estamos a tiempo, y es un tiempo de oportunidad, iglesia. Doy gracias a todos los que están conectados, porque pueden escuchar esto en esta fecha tan crucial. Que mañana con quien te topes no se te vaya vivo, que se te vaya a la vida eterna, con un corazón abierto, con Jesús en su corazón. La iglesia primitiva llegó a un punto que creció tanto que los discípulos ya no les alcanzaban las manos para servirles. Y entonces se levantaron y dijeron, no es justo que nosotros sigamos sirviendo y que dejemos de predicar. Escojan 7 jóvenes llenos del Espíritu de Dios, sabios. Y entre esos 7 está el famoso Esteban. Ellos servían las mesas, servían a las viudas, servían a la congregación, pero eran hombres que predicaban de Dios con poder,
porque eran llenos del Espíritu Santo. Y Esteban, cuando es cuestionado en medio de esta persecución que te cuento que tenía la iglesia primitiva, él da un speech, él da una conferencia, él se para y da un mensaje en frente de todos sus detractores. Un mensaje que hoy pocos podríamos dar si alguien nos amenaza de muerte frente a frente. Y él no dejaba de hablar de todo lo que se decía de Jesús desde los antepasados. Y se ofendían más los que lo escuchaban, y se ofendían más los que lo escuchaban, hasta que alguien dio el sí, y ese era Saulo de Tarso, y lo empezaron a apedrear a Esteban, y él seguía predicando, y él seguía hablando de su Jesús. De pronto lo sobrenatural, se abren los cielos y él ve a Jesús levantándose de su trono. Jesús vio morir en la tierra a Esteban desde su trono, puesto de pie, una señal de honra. El primer mártir, Esteban, no dejaba de predicar hasta que la última pedrada acabó con su vida, y él aún así pidió misericordia para sus asesinos. ¡Qué hombre! Un hombre lleno del Espíritu Santo. En medio de su discurso, ahí en Hechos 7, él habla de Moisés, algo muy interesante. Hechos 7:34, está hablando Esteban. No te distraigas mucho ahí, perdón. Gracias, Javi. Gracias. Dice Esteban, está en este mensaje del cual te estoy hablando, en frente de sus detractores, y él dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Está hablando un mensaje de Dios que le fue dicho a Moisés. Ciertamente he visto la aflicción. He visto la aflicción, dice Dios, de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido. Dios ve y escucha la aflicción de los perdidos, de los que están en cautividad. Él ve y escucha lo que sufren. Y dice Dios a Moisés: he descendido para librarlos. ¿Quién descendió? Dios. Ahora pues, sigue diciendo el Señor, ven, le dijo a Moisés, te enviaré a Egipto. ¿Quién vino a salvarlos? Dios. Pero tuvo que enviar a alguien. Él necesita herramientas. Él necesita gente. Él necesita gente obediente, dispuesta y llena del Espíritu Santo. Él viene y libra a los necesitados, pero necesita una herramienta, y ese fue Moisés. Aquí está hablando Esteban de Moisés. Él estaba relatando todas estas cosas y sigue diciendo: a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este Moisés lo sacó habiendo hecho prodigios y señales, una vida sobrenatural. Él lo sacó haciendo prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Así que bendita promesa que se le dio a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cuántos milagros no habrá visto Josué para que cuando se quedó solo, él tuviera la confianza de que Dios Todopoderoso iba a estar con él y le iba a hacer, como decimos aquí, el paro siempre y en todo? Mi Dios viene a salvar a la gente. El Espíritu de Dios habita entre nosotros, pero necesita un ejército valiente, necesita un pueblo obediente, dispuesto y, ya se me olvidó, lleno del Espíritu Santo. Sus discípulos fieles, los que se atreven a vivir en lo sobrenatural.
¿Y sabes cómo era Moisés? Tartamudo. Y a él le plació el Señor usarlo. Así que déjame decirte a ti que estás en el auditorio y tú que me ves, no importa quién eres, qué tienes o qué no tienes, lo que importa es que Él esté contigo. Lo que importa es que Él esté contigo, que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Así el Señor también utilizó a los jueces. Un ejemplo de ellos es Otoniel, el primer juez. Dice Jueces 3, 9, capítulo 3, verso 9, vamos rapidísimo. Capítulo 3, verso 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. A los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Qué hizo Dios? Les levantó un libertador. Y sí, tenemos un libertador que murió una vez y para siempre. Jesús, que enviado por Dios, murió por amor a ti y a mí. Un amor incomparable para perdón de pecados, y resucitó al tercer día, dándonos la victoria sobre la muerte. Él es nuestro libertador, pero Él ha usado y seguirá usando instrumentos en sus manos para libertar a los afligidos. Así que sí, tú puedes ser un libertador del Señor. Él es el que salva, pero necesita instrumentos obedientes, dispuestos y llenos del Espíritu Santo. Y está Felipe el evangelista. ¿Sabes quién era Felipe el evangelista? No era el apóstol, era otro de los 7 diáconos, de los 7 jóvenes que buscaron para servir a la iglesia. Y este joven, que probablemente estaba ahí con un iPad controlando el audio, se volvió evangelista, Javi. Probablemente estaba en la cámara David, ahí estaba Felipe y se convirtió en evangelista. Estaba sirviendo a la iglesia, pero fue conocido como Felipe el evangelista. Él es de quien hablamos hace rato, y a través de su predicación al pueblo venía libertad, sanidad y gozo. La gente veía cómo se movían en lo sobrenatural. Incluso ahí en Hechos 8 podemos ver en los versos 12 y 13 que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La gente no quería volver a ser la misma, quería dejar al hombre pecaminoso ahí detrás y volver y levantarse como un ser nuevo para Jesús, y al instante predicaban. También creyó Simón. Simón era un mago, un fantoche, ¿cómo se dice? Se me fue, un charlatán, gracias. Era un charlatán, y aún él se convirtió y se bautizó. Él estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, porque el que anuncia a Cristo, él le apoya, él le da el backup con señales y milagros. No temas de orar por los enfermos. Este charlatán recibió a Cristo, fue bautizado, veía las señales y los grandes milagros que se hacían a través de Felipe, y él quedaba atónito. Atónito es que está sorprendido, asombrado o desconcertado ante algo poco habitual, y no comprende lo que pasa ni sabe reaccionar. Así la gente se queda ante los milagros de Dios, y esa es tu oportunidad para meter a Cristo en su corazón. Una vida milagrosa, una vida sobrenatural. Había mucha salvación, tanto que Pedro y Juan tuvieron que venir a orar por la gente para que fueran bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y aún ellos que vinieron, Pedro y Juan, en su camino, dice la palabra de Dios que testificaban y hablaban de Jesús por toda la tierra donde iban. Una vida sobrenatural, gente dispuesta,
gente obediente, llena del Espíritu Santo. El verso 35 dice ahí en Hechos: respondió entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué hizo? Abrió su boca. Abrió su boca. Yo veo esto de Felipe, yo digo: Señor, úsame, úsame. Porque sabes que Felipe no descansó, seguía predicando. Y él en un momento escuchó y obedeció al Espíritu Santo y fue a través del desierto, que tú y yo sabemos qué significa el desierto. Y en medio de su desierto, él se topó con una carroza en el cual iba un etíope. Y escuchó Felipe que iba leyendo el libro de Isaías. Dice la palabra en el verso 27 del capítulo 8 de Hechos, que Felipe se levantó y fue obediente. Se encuentra este etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Él estaba sobre todos los tesoros, así que no era cualquier personaje, era una persona apoderada, una gente influyente. A esta persona Felipe le predica. Él iba leyendo al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate ese carro. Y Felipe obedeció, acudió Felipe, le oyó que lo leía. Esto es una estrategia sobrenatural. Así te va a hablar Dios para predicarle a tu jefe, a tu vecino, a aquel que no le has hablado nunca, que es un gruñón, al que no sabes ni su nombre, a aquel que no sabes cómo explicarle. Porque ya basta de pretextos, que si nuestra nación es idólatra, que si son duros, que si son ateos, que si no entienden, que si son generación de cristal. Para Dios y para el Espíritu Santo no hay nada imposible. Él puede entrar en ese corazón de piedra con una estrategia sobrenatural. Ya voy a terminar, perdón que me he extendido. ¿Sabes cuál fue la estrategia? Se puso en medio del carro Felipe y le dijo: oigo que lees a Isaías, pero ¿lo entiendes? Y él dijo: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Quieres que te enseñe? Va. Y él empieza a hablar. Dice el eunuco, el etíope: ¿de quién habla? Y él empieza a hablar de Jesús, porque él estaba leyendo de mi Jesús, una profecía de mi Jesús. Dice el verso 37: si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El mismo etíope dijo: allá hay agua. En medio del desierto dijo: allá hay agua, bautízame. Había tanta agua que se sumergieron los dos y fue bautizado el etíope. Él creyó en Jesucristo, lo bautizó. ¿Y sabes qué pasó al instante? Lo sobrenatural. Felipe fue arrebatado y lo llevó el Espíritu Santo en Azoto. Reprobé la primaria. Alguien écheme la mano, ¿cómo se dice? Pedro apareció en otro lado. Felipe apareció en otro lado. El Espíritu Santo lo usó con el etíope, lo tomó y lo puso en otro lado para seguir predicando al instante. ¿Sabes cuántos kilómetros? 35 kilómetros aproximadamente. Es como si yo, terminando de aquí, el Espíritu Santo me tomara y me apareciera ahí en Palacio Nacional para predicarle a alguien. Es esta distancia, 35 kilómetros de aquí al centro de México, 7 horas a pie. Pero ¿sabes cuánto hizo Felipe? Nada. Al instante, sobrenaturalmente. ¿Qué me quiere decir esto? El Espíritu Santo tiene prisa. Jesús tiene prisa para llegar a los que nadie le ha compartido. Jesús tiene prisa y es por eso que Él me ha mandado a traer este mensaje a ti. No te puedes quedar ya con la boca callada. ¿Sabes qué? Y con esto termino.
Ese fue el primer etíope convertido a Jesucristo. ¿Sabes qué porcentaje de cristianos hay en Etiopía? 70%. Porque un hombre, Felipe, se atrevió, obedeció, estuvo dispuesto, era lleno del Espíritu Santo, abrió su boca. Gracias a él, un instrumento de Dios, el primer etíope, un hombre influyente, regresó a levantar la iglesia en Etiopía. Y hoy, 2021, la población evangélica en Etiopía es el 70%. Si hoy se levantara uno y que mis nietos pudieran decir: México tiene el 70, el 80% de evangélicos. Pero se necesita gente diferente, gente dispuesta, que rinda su vida a Dios. Felipe simplemente se levantó y fue, oyó la voz del Espíritu. Y si tú has escuchado en este mensaje la voz del Espíritu, haz como Felipe, levántate y ve y abre la boca. Ve la diferencia que puede hacer uno. Pero tenemos que rendir nuestra vida totalmente. Una vida sobrenatural también es aquella que se niega a vivir en la naturaleza de la carne, que vive en el terreno del Espíritu de Dios, en lo sobrenatural, y eso es una vida de rectitud y santidad. Todo eso abarca la llenura del Espíritu Santo. Y yo cierro con esta frase de John Wesley. Tengo más, perdón que me extendí, tengo que terminar. John Wesley dijo: denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré el mundo. Que Dios te bendiga.